Bueno, la casualidad siempre hace unas buenas jugadas en Metrópolis. Hoy es otro de los lugares donde va a lanzar. A mí no me gusta lanzar porque uno piensa que vamos a tirar a Sergia por un balcón. Pero es otro programa donde va a presentar Sergia Galván Ortega su candidatura a la Diputación por la circunscripción número 1 en el Distrito Nacional por Opción Democrática. Y también tenemos a Jacqueline Castellanos Curi con una oferta que yo dije, Sergia renuncia de la colectiva, pero ella tiene que desdoblarse y eso es hacer política también. Y este tema le toca de cerca a la perspectiva ideológica de Sergia Galván y yo sé que te va a ser de mucha utilidad a todos nosotros conversar sobre ese tema que es el de las familias monoparentales. Que yo le decía a ustedes en intimidad, pero aquí este programa es así, abierto entre todos, que noto cuando Jacqueline va a distintos foros con el tema, que siempre hay como una reacción, como si fuera una propuesta excluyente, y yo pienso que es todo lo contrario, es asumir una realidad y a partir de esa realidad incluir y hacer mejor la posibilidad de un núcleo familiar feliz, contento, amable. Antes de seguir, porque ya hemos comenzado, señores, parece mentira, pero la 18ª Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo comienza el 21 de abril. Y digo parece mentira, y quizás, Sergia, tú estabas viviendo fuera en esa época, o estabas aquí ya, hace 18 años. No, ya estaba aquí. Cuando Arturo Rodríguez Fernández comenzó con ese sueño de la Muestra Internacional de Cine, sí. Aquello era todo de cooperación y pedirle a un amigo director que viniera, a una amiga guionista que viniera, y ya eso es una realidad. Así que a ver buenas películas desde el 21 al 30 de abril, esta vez dedicado a Alemania. Así que prepárense para ver películas buenas, muy buenas. Por cierto, ahí está una película chilena que se llama El Club, que yo digo que después de ver esa película, Spotlight queda chiquito. Y claro, la fe en la humanidad y en algunas personas que utilizan símbolos religiosos para cometer crímenes, entonces está a la intemperie. Así que no se pierdan esa especialmente. Sergia, ¿cómo te decides a aceptar la candidatura a la Diputación por Opción Democrática? Te desvelaste, di como hacía hace unos dramas, consultaste tu núcleo afectivo y después cuánto gano, qué me va a pasar, dónde está el dinero, cuéntanos esa historia. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Y bueno, como te decía, mi lanzamiento fue en Matutino Alternativo. En el consorcio de medios de Carmen. Sí. De Carmen Inver. Sí. Bueno, éxito asegurado. Sí. Bueno, como tú sabes, yo llevo más de 35 años luchando en la defensa de los derechos humanos, por una sociedad más justa, reclamando igualdad. Y en ese largo camino de esos 35 años, me ha tocado trabajar mucho en el Congreso. En el Congreso haciendo esfuerzos junto con otras mujeres, con otras fuerzas, para que se produjeran cambios en la legislación dominicana. O sea, acabar con las desigualdades pasa por acabar con esas desigualdades legales. Y bueno, tú como abogada sí conoces muy bien esas discriminaciones tan abiertas que incluso hay en nuestro marco legal. Y entonces, bueno, llevo 35 años en la acera de enfrente del Congreso, 35 años haciendo propuestas para los legisladores, 35 años movilizando gente para que vayan a demandar reformas, acompañando a congresistas, legisladores, para que realmente hagan un trabajo a favor de la ciudadanía, a favor de los derechos. Entonces, bueno, llegó la oportunidad, yo creo también que la política
es una dimensión muy importante para producir los cambios. La sociedad civil es muy importante, pero de verdad yo creo que sentí que necesitaba un espacio para poder acelerar esos cambios. Cuando yo digo, bueno, 18 años discutiendo el Código Penal, cuando digo 17 años la ley de participación social, pelear por una reforma fiscal que realmente requiere otra reforma. Entonces, por eso yo me decidí, para ir al Congreso a hacer avanzar esos cambios y para cambiar ese Congreso. Es un Congreso que se alejó mucho de su función, esa función ética, un Congreso que debe estar para enfrentar la corrupción. Entonces se requiere realmente una respuesta que ayude a eso, a que ese Congreso cambie en eso, que la historia del barrilito, que la historia del hombre del maletín, que el abuso de las exoneraciones sea cosa del pasado. Entonces voy a contribuir a que ese Congreso cambie, que los diputados y las diputadas ejerzan su función de representación de los ciudadanos y ciudadanas, de representación de sus electores y electoras. Y a eso voy, porque es un Congreso que también se ha convertido en representación de los intereses personales. O sea, llegan ahí a representar sus intereses personales, su bolsillo, la cúpula de sus partidos, cúpulas empresariales, cúpulas religiosas. Entonces necesitamos un Congreso que realmente represente al electorado, a la ciudadanía. Entonces voy con esa intención, voy al Congreso, soy de Opción Democrática, pero voy en la boleta de 23 de Alianza por la Democracia, APD, y bueno, y con un paquete de reforma, mi propuesta se orienta en 3 direcciones. Esa de fortalecer la institucionalidad del Congreso, fortalecer la democracia. Hay mucho déficit democrático que pasan también por el Congreso, y a fortalecer la garantía de derechos y de justicia económica y social. Yo pienso, y te lo he comentado, lo he comentado en algunos medios de comunicación, que llama la atención en tu candidatura que no viene de una militancia en un partido. No es un partido, no es una... Tú no eres, tú no has tenido la historia en un partido que después por todo lo que pasa en los partidos dicen ahora le toca a Sergia. Ni siquiera por la cuota, sino ella empezó en el cuartel número 1 y ya tiene 35 años ahí, de modo que va a la Diputación. Vienes de un trabajo comunitario, cívico, con la ciudadanía, y eso es importante porque tienes algo que exhibir previo que te permite el deseo de ocupar una curul. Así. Y el deseo para hacer algo, no es que me corresponde o porque mi papá me lo regaló, así, o porque soy viuda y el marido me dejó entre la vaca, los becerros y el dinero, una curul con todo lo que trae, o porque un hermano, un tío, que puede ser válido, pero tú llegas con una hoja de compromiso ahí. Si queremos que cambien algunas cosas, eso debe ser aval suficiente para tú decir, bueno, vamos a votar o vamos a avalar esta propuesta. Hay algo interesante, Sergia, y me imagino que con lo rigurosa que tú eres y tanto tiempo de trabajo en áreas sociales, lo tienes claro, y es decir cómo se vota por ti. Y decía de trabajo comunitario y demás, porque tú has hecho talleres toda la vida. En todo el país. Y en todo el país. Y me imagino que Jacqueline debe haber escuchado eso también, y a veces me sorprende. Y si tú le preguntas a todos estos sabios, ¿tú has visto cómo son estos sabios que me rodean aquí desde 1998? A veces piensan que si tú le caes bien, tú le caíste bien hoy, entonces votan por Sergia para la Diputación, votan por Jacqueline para la senaduría y votan por Coride para la presidencia. Y no es así. No, ¿cómo se vota por Sergia?
quién, si votan por ti, están votando por una candidatura presidencial o por una candidatura a alcaldía. Explícale eso a tus futuros electores. Sí, perfecto. Bueno, ese es un punto muy importante, donde hay un poco de atraso también en la Junta, en términos de educar a la ciudadanía de cómo es el voto. Primero, los ciudadanos y ciudadanas van a tener 4 boletas, 3 boletas que son nacionales y una boleta que es para el exterior. La boleta número 1, que es la boleta presidencial y vicepresidencial, y le llaman boleta A. La boleta número 2 o boleta B, que es la boleta municipal, donde se van a elegir los alcaldes, las alcaldesas, regidores, etcétera, todo el gobierno municipal. Y la boleta C, donde se van a elegir diputadas, diputados, senadores y senadoras, el Congreso. Entonces, una persona puede votar por un candidato a la presidencia en la boleta A, puede votar por un candidato a alcalde o alcaldesa en la boleta B, y puede votar por un diputado o diputada diferente en la boleta C. O sea que los electores tienen la oportunidad realmente de elegir según su conciencia, no están obligados a votar por un solo partido, porque es probable que tú digas, bueno, mira, a mí ese candidato a la presidencia me fascina, o esa candidata a la presidencia me fascina, pero no me gustan los diputados o diputadas que están en mi circunscripción. O que tú digas, mira, yo realmente tengo un compromiso con esta candidatura presidencial, pero puedo votar por un diputado o una diputada de otra organización. Y en mi caso yo planteo algo, Carmen, mi lucha ha sido a favor de la ciudadanía, a favor del pueblo, a favor de las mujeres, de la niñez, de los campesinos, de la campesina. Yo he estado trabajando sin colores partidarios, yo he estado trabajando yo he estado trabajando para la población, para esa población que necesita, esa población que se le violenta sus derechos. Y entonces yo digo, bueno, yo voy a ir al Congreso a trabajar, no para un partido, yo voy a ir al Congreso a trabajar para que se produzcan las reformas que el país necesita, que el país merece. Vamos a hacer una pausa, seguiremos con la propuesta de Sergia Galván, boleta 23, y vamos a enterarnos de qué se trata lo que plantea Jacqueline Castellanos Curi, que no es candidata, ojo. Después dicen por ahí, pero van las dos juntas. Regresamos de inmediato. Jacqueline Castellanos, te encontraste en el lugar adecuado, con la militante adecuada, sin tener que comprometer el voto, pero tampoco te vamos a obligar. ¿Cómo surge esta actividad que viene no a concluir, sino a abrir la posibilidad de analizar el tema y de asumirlo en la agenda social dominicana de las familias monoparentales? Mira, primero buenas noches. Y buenos días también. Buenos días también. Sí, porque esto, espérate, no se sorprendan, sábado 10 de la noche, domingo 8 de la mañana y lunes 6 de la mañana. Oh, wow, Carmen. Pues. Ojo, no, un poder continuar. Gracias Carmen por el tiempo, por el espacio, por la apertura que siempre has dado. Mira, la Asociación de Hogares Monoparentales surge por una iniciativa, por una vivencia, porque conozco a ciencia cierta cuáles son las necesidades que tienen las familias monoparentales, clase media baja. Las necesidades de nosotros son muchísimas, y es muy fácil decirlo, muchísimas, es una sola palabra. Pero una familia que pasa de ser
un hogar de papá y mamá, en la transición y en el continuar el camino, sufre muchas pérdidas. Y usualmente eso no es tomado en cuenta. ¿Tú puedes intervenir, Sergio, hablar y preguntar? No es tomado en cuenta para recomponerlo, para darle herramientas a los padres y a los hijos de cómo continuar el camino de forma exitosa, sin una carga de un saco de piedras arrastrándolo por la vida lleno de amarguras de por qué yo no tuve esto, de por qué yo no tuve aquello. Y no solamente hablo de cosas materiales. Entonces así surge, hace muchos años en mi mente surgió la idea de que tenía que haber algo que ayudara a esa gente, porque yo siempre, a mí me decían, no, pero tú eres rica, y yo no era rica, ni nada por el estilo. Y yo tenía muchísimas necesidades, y mis hijos tenían muchas necesidades, pero sobre todo de orientación. Y sin entrar en el tema de lo mal vista que es una mujer divorciada, sobre todo en los tiempos hace 20 años. No, y todavía hay un estigma. Entonces, grande hacia la mujer. En el pleno siglo XXI tú te encuentras con que hay padres ahí a mí me pasó, padres de compañeritos de mis hijos del colegio que no querían que ellos se juntaran con mis hijos porque mis hijos eran divorciados. Entonces, hijo de padre divorciado, perdón. Entonces, hay una serie de cosas que hay necesidades urgentes que nosotros como familias tenemos. Yo me incluyo porque soy familia monoparental, aunque ya yo, gracias al Señor, superé todas esas etapas. Tuve profesionales a mi lado, tuve la visión de reconocer que necesitaba ayuda porque no sabía cómo caminar, no sabía qué yo le tenía que decir a mis hijos, cómo hacer. Entonces así surge la asociación. El proyecto, ya tenemos un tiempo trabajando en esto. Ahora, como bien tú dices, es el inicio formal. El lanzamiento lo vamos a hacer con una conferencia donde vamos a tener 3 panelistas, 3 profesionales de la conducta de amplia trayectoria, muy reconocidos, que son Ana María Pellerano, Emma Carolina Fernández y Carmen Virginia Rodríguez. Son 3 psicólogas especializadas, cada una en diferentes áreas. Ahí vamos a tratar básicamente el enfoque que nosotros vamos a tener como asociación. Jacqueline, parece mentira que primero en el 2016, siglo XXI, y con tantos prejuicios todavía a superar en la sociedad dominicana, que siempre yo digo que para que socialmente se sea aceptado, se finge que sí se acepta todo. Sí, pero eso no es opciones verdad. sexuales, color, yo digo que en las mesas más alternativas siempre hay una pareja y 2 morenos, y dicen, qué bien, qué abiertos son. Cuando dan la vuelta empieza la crítica. Sí. Entonces parece mentira que las familias monoparentales, o la mujer que se divorcia, o el hombre que se divorcia, tengan que explicar y justificar su situación. Y yo siempre pongo el ejemplo de qué pasa cuando es una muerte. Si es un divorcio es malo, muy malo. Entonces, si es una viudez es una pena y te acepta. En una ocasión que compartimos, se habló de colegios y de escuelas muy alternativos supuestamente, pero que hasta la misma dirección de las escuelas te dicen, bueno, tenemos una tarde de convivencia. Y oye, qué fino. Yo no sé si tú quieras venir, Sergia, con tu hijo, son toda la familia. Entonces, tú dices, yo conozco el caso de una joven mujer con 2 hijos, que ella me dice, y no sé si tú tuviste esa experiencia, que el mes de noviembre es el mes que ella más sufre y que quisiera inventarse viajes con sus hijos. Estoy hablando de clase media alta, ¿eh? Y yo le digo, ¿pero por qué? Tu muchacho tan sano que tú tienes, tan inteligente, tú joven, bien, por la insistencia en la asociación de padres y madres del colegio de hablar de la familia ideal, y ella no tiene la familia ideal, pero está muy contenta con sus 2 muchachos. Pero además, déjame decirte que el estigma es peor en esas familias monoparentales
que no pasan por un divorcio. O sea, mujeres que deciden, bueno, mira, yo voy a formar una familia, a tener un hijo, sin pasar por el hecho del matrimonio como tal. Es decir, no, o sea, no me voy a casar y voy a tener mi hijo. Eso todavía es peor. Y también a mí me parece que un aspecto, bueno, además de todo ese aspecto de estigma y eso, un elemento muy importante es cómo también los hogares y los encabezados por mujeres son los hogares más pobres. El 50% de los hogares de mujeres, de jefas, están en condiciones de pobreza y el 22% en condiciones de indigencia. O sea, esto es una situación donde realmente se requieren como políticas integrales que tomen en cuenta todas esas dimensiones. Yo iba a abordar ese tema ahora, dos punticos. En relación a que, ¿cuál es el asunto de las familias monoparentales y de la transición que sufren? Cuando yo hablaba ahorita de cuando pasan de ser una familia normal con papá y mamá a ser una familia monoparental, o simplemente en el caso que tú dices, es que están condenados a ser cada día más pobres, porque no hay condiciones. Lo primero es que si tú estás con tu pareja y deciden separarse o divorciarse, como sea, tienen que, si el apartamento es propio, lo tienen que vender. La mujer usualmente no tiene... Eso cuando hay patrimonio. Exacto. Pero si es alquilado, y si no pueden evadir la responsabilidad. Exacto. Y si es alquilado igual, la mujer tiene que mudarse y los hijos tienen que cambiarlo de escuela y se tienen que mudar para otro lugar. ¿Qué pasa? Que la mujer usualmente no tiene los niveles de ingreso que tiene un hombre. Y eso lo vemos en el diario vivir. Eso no, o sea, yo no estoy diciendo una información de la NASA ni nada por el estilo. Es así. Entonces, diariamente, las familias, que lamentablemente cada día son más, están condenadas a ser más pobres y los hijos de nosotros son los que tienen que pagar esta consecuencia. Y la verdad es que yo me niego a que eso sea así. Yo entiendo que uno tiene una responsabilidad social y yo no soy política, pero yo entiendo que uno tiene una responsabilidad social en hacer algo diferente, en aportar un granito de arena para que las cosas puedan ser mejores para familias que estén en esas condiciones. Una vez a mí me pasó, que yo no tenía dinero para pagar el colegio y una persona muy cercana, no de mi familia, pero sí de mi entorno de amigos, me dijo, tú lo que tienes que hacer es poner a tus hijos en un liceo. Y yo no tengo nada en contra de los liceos, absolutamente. Pero mi respuesta fue, ¿y por qué son ellos los que tienen que pagar las consecuencias? ¿Por qué no hay una contraparte que pueda ayudarme? ¿Por qué no hay en este país alguna política que pueda ayudar a esos jóvenes? Porque ya uno fue al colegio, ya uno fue a la universidad, ya uno superó esa etapa. Estamos hablando de los muchachos, de los hijos. Jacqueline, desde que formaste la asociación y ya con esta primera actividad como fundacional, ¿quién se te acerca? ¿También hay prejuicio a compartir todas las mujeres que sean solas, todos los hombres que sean solos? ¿Hay algún hombre que te ha dicho, mira, me quedé con mi hijo, tengo 2 hijos, o la pareja no puede criar? ¿Tú tienes una gama variada en la asociación? ¿O cómo es eso? Mira, se me acerca una cantidad de gente impresionante. Asociaciones de otra índole también se me acercan, pero hombres no se me acercan. Nunca se me ha acercado un hombre a decirme, mira, yo tengo... ¿Un viudo no se te acerca? No. Oye, estoy buscando. Digo, para ponerlo... No, lo que pasa es que el necesito. machismo no le permite. Eso pasa como con la violencia. O sea, hombres que pueden ser violentados y el machismo no Yo le lo permite. necesito, por denunciar. favor. Puse el viudo para que fuera Sea más fácil. Sí, porque el pobre viudo. Exacto. No, mire, este divorciado, lo que quiere es... Entonces no se acercan. Qué No. lástima. Y lo necesito. O sea, de verdad necesito un papá que esté como director de su hogar, ya sea por viudez, ya sea por divorcio. Hay muchos padres que se quedan con sus hijos. Claro que sí. Y eso está, y nosotros lo sabemos y lo tenemos. Sin embargo, hubo una persona que me dijo, es que los hombres no se quedan solos. No, no es cierto. Sí hay hombres que se quedan solos y dirigen sus hijos hasta que son grandes y posiblemente después se buscan otra pareja.
pero sí necesitamos eso. Nosotros como asociación necesitamos tener, por la experiencia, por esas vivencias, nosotros las necesitamos para enriquecernos más y para que le puedan servir a otros padres. En la experiencia escolar que tú has tenido, ¿has participado con los directores o las directoras de las escuelas de tus hijos o de los cursos que haces para que se integren y participen y quizás modificar la conducta administrativa que tienen en esas escuelas? Mira, en relación con las familias monoparentales? En relación a mis hijos mayores, ya son universitarios, pero yo tengo una niña y sí me acerqué a la directora de la escuela donde ella está y ella me abrió las puertas. La verdad que la directora de la escuela de Ana Carolina es una persona con la mente bastante abierta, consciente de cuál es la realidad que se vive en las familias dominicanas, y ella sí me abrió las puertas y está involucrada de hecho conmigo en esta tarea del lanzamiento de la conferencia de la asociación. Ella está formalmente comprometida con la asociación, pero solo he tenido ese acercamiento. Lo vas a tener después del 11 de la conferencia, sí, que también toca con el lunes del programa. Usted va. Regresamos ahora con Sergia Galván. Sergia, algunas personas no se imaginarían cómo tú pedirías un voto. Y yo insisto que aquí hemos menospreciado demasiado el electorado y le hemos dicho que solo cuando tú le ofreces desde un salchichón hasta el consulado, porque espérate, es muy bueno denostar sí, a la marginalidad, sí. O a Memelo, que él me dice que él va, ¿qué es lo que te ofrecen? Cuando le ofrecen un pollo y un... Espérate, pero aquí hay un clientelismo de altura, sí, que se da golpes en el pecho, pero se monta en la patana y le asegura la vida a la familia. Entonces, yo creo que desconsiderar al electorado es desconsiderarte a ti, porque tú tienes que tener un electorado que diga, no, yo voy a optar por esta candidatura por tal hecho. Pero ¿cómo tú harías, cómo tú convencerías a Jacqueline, a mí y a todo el equipo de Metrópolis para que marquemos tu cara en la boleta? Muy importante. No te ruborices. Primero, mira, yo estoy diciendo, bueno, la ciudadanía me puede apoyar de varias maneras. Una es el 15 de mayo, marcando en la boleta 23, marcando mi cara. En la boleta número 23 de la APD, en la boleta C de la circunscripción 1, marcando mi cara. Pero también me pueden colaborar también con mi candidatura promoviendo mis propuestas, promoviendo en las redes sociales mi trabajo, con apoyo solidario, también apoyo económico. O sea, si la gente quiere puede colaborar. En mi página están las indicaciones. Se necesitan camisetas, gorras, sí, afiches, eso es... Porque, mira, y la otra cosa es que efectivamente yo no voy a hacer, yo he estado toda la vida criticando el clientelismo y yo quiero que la gente vote por mí, porque la gente sienta que necesita una persona en el Congreso que no va a traficar con sus derechos. Así es. Una persona en el Congreso que va a defender sus derechos, los derechos de las mujeres, ese derecho a la igualdad, que va a ir al Congreso a luchar contra los feminicidios, contra la pobreza, contra la baja participación política de las mujeres, sobre la titularidad de la tierra. Yo decía que ese es un problema. Por ejemplo, cantidad de familias, y muchas de esas familias también monoparentales, sin derecho a la tierra, familia, y a propósito del tema que planteaba, aquí en el Congreso hace tiempo que se está debatiendo un código de familia, pero un código de familia que, por ejemplo,
parte de mi lucha fue que se retirara, porque justamente desconocía a las familias monoparentales. Es que abiertamente. La familia monoparental no está registrada en ningún sitio. Se requiere código de familia en esa dirección. Entonces realmente la gente puede colaborar con mi voto en la casilla 23 y lo que yo le ofrezco de garantía son todos mis años de trabajo, todos mis años de experiencia, todos mis años defendiendo derechos, todos mis años luchando en frente de ese congreso para que sea un congreso serio, para que sea un congreso ético, para que sea un congreso que fiscalice todas las políticas públicas, que fiscalice la inversión, el gasto en el presupuesto nacional. Un congreso que pueda llamar a los ministros, viceministros, viceministras, que vayan a rendirle cuenta, que lo interpele. A eso voy yo al Congreso. Entonces, por eso yo, mira, no voy a ofrecer canastilla, no voy a ofrecer picapollo. Yo lo único que tengo, no, lo único que tengo para ofrecerle al pueblo dominicano y a mis electores es compromiso con la defensa de su derecho y con un ejercicio ético en el Congreso. Mira qué interesante, porque tú estás partiendo de lo que se hace en la Cámara de Diputados. Hay anécdotas un poquito grotescas en los partidos que dicen, no, pero vamos a poner a Jacqueline como candidata. Y después le preguntan, ¿y tú sabes lo que se hace en la Cámara? No. No, pero yo aprendo. En el caso tuyo, reitero, como decía en el segmento anterior, tú sabes cómo se hace. No, yo no soy una novata. Yo no soy una novata. Desde afuera del Congreso adentro. Y es importante porque yo siento que hay una confusión entre las funciones de la alcaldía y la de los legisladores. Efectivamente. Y siempre digo que hay algunos candidatos y candidatas al Poder Legislativo que hacen campaña como si fuera para síndico. Sí. Y yo no le voy a mentir al no pueblo. Es verdad, no tiene nada que ver. Yo no voy a ir a arreglar calles en la circunscripción número 1, porque esa no es mi responsabilidad. Ni a recoger por más que lo retuerzan, porque a veces hacen campañas y no, usted no puede, usted va a tratar de legislar de la manera. Yo puedo ir a decirle al pueblo que yo voy a luchar para que haya un 5% para el sector salud, porque me preocupa el problema de la salud del pueblo dominicano. Yo puedo decirle al pueblo que yo voy al Congreso para legislar, para que se reconozcan esas diversas formas de familias y haya una protección real a la familia dominicana. Yo le prometo al pueblo que yo voy a ir al Congreso para reformar esa ley electoral. Yo voy a ir al Congreso a legislar para que haya conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Realmente la Constitución lo establece claramente, pero realmente el Estado no asume esa responsabilidad y no hay un marco legal que obligue al Estado a tomar políticas públicas que permitan que una mujer, un hombre que trabaje, pueda hacer su trabajo y tener la garantía y la seguridad de que su entorno familiar no se va a ver afectado. Entonces realmente se requiere también política en esa dirección. Yo voy también al Congreso a trabajar para fortalecer también la democracia. En la ley de partidos políticos, ¿cómo es posible que llevemos tantos años y que no se reforme? ¿Cómo es posible que la Constitución se reforme simplemente porque, bueno, alguien quiere tomar una acción que no está contemplada en la Constitución y se reforma para acomodar intereses personales? Y esto ha pasado aquí en el país, todos los partidos lo han hecho. Entonces hace falta también trabajar en esa dirección. Entonces a eso yo voy al Congreso. Cuando alguien le dice, un diputado que va al Congreso para arreglarle una calle, para darle una vivienda, no. O sea, le está mintiendo. Eso es clientelismo.
Yo sí voy a ir al Congreso para que haya una política efectiva de viviendas. No es posible que en este país haya un déficit de viviendas tan grande y sobre todo que afectan a las mujeres y que no haya un marco legal que proteja sobre todo a la familia en situación de mayor nivel de vulnerabilidad. ¿Cómo es posible que en el país no haya un marco legal para garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria? Tú sabes, la gente que hay en este país en estado de desnutrición. Tú sabes cómo a nivel, por ejemplo, rural, el hecho de no tener una política efectiva de proteger, por ejemplo, las semillas, cómo realmente se va a ver afectada la nutrición y la producción en este país. Entonces necesitamos eso. Yo quiero ir al Congreso a reformar también esa reforma fiscal. ¿Cómo es posible que realmente aquí la gente que menos tiene sea la que más tenga que pagar? Así es. Entonces, a eso yo voy al Congreso. Y la verdad que lo que yo, mi aval en el Congreso es justamente mi trabajo. Ese trabajo de muchos años luchando a favor del derecho a la salud, en contra de la pobreza, en contra de la discriminación laboral, en contra de la exclusión de las mujeres de los espacios de poder. Entonces, a eso es que yo voy al Congreso. Tiene un programa de gobierno, Jacqueline y yo nos quedamos así. Regresamos con Jacqueline Castellanos. Jacqueline, después de esta conferencia en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, ¿qué va a pasar con ustedes? No quisiera que esta conferencia que ya Sergio me dijo que iba a pasar por ahí. No, ella está invitada y ya yo le tengo su sillón adelante, ¿sí? reservado al lado del tuyo. Somos políticas las Y tres. yo te prometo No, que, mira, en serio. de llegar al Congreso, ese código de familia tiene que tomar en cuenta esta situación. Tiene que, sí, deben tomarla en cuenta. Entonces, porque, ¿qué tú piensas después de ese éxito que va a tener esta conferencia? Mira, tenemos varios pasos ya planificados. La primera acción que vamos a tener es, estamos reclutando profesionales de la conducta especializados en divorcios, traumas, separaciones, terapia de la conducta para niños, adolescentes con esa rebeldía que de hecho por la edad propia, ¿no? Pero más en situaciones así, que van a estar al servicio de las familias que a través de nosotros pidan ayuda, ¿no? Que reconozcan que tienen esa necesidad. A un costo muy bajo, ya que hemos obtenido apoyo de varias fundaciones y ONGs que van a ayudarnos con esos costos de los honorarios de los profesionales. Y el paso número 2, como les comentaba, es que nosotros queremos y vamos a hacerlo, es conseguir beneficios para esas familias, que esas familias clase media baja, puedan tener su propia casa, que las familias monoparentales sean tratadas como una microempresa, porque no hay mejor microempresa que la familia, y puedan obtener sus préstamos hipotecarios a una tasa blanda, así como es tratada la microempresa, porque la microempresa tiene incluso leyes que la respaldan. Entonces, esa es la propuesta de nosotros. Esos son los 2 primeros pasos, que son pasos muy de mucho alcance y de mucho trabajo. Jacqueline, te voy a decir algo. Dime. El entusiasmo de Sergia, tuyo, mío y de todo ese equipo de compañeras que conozco y que conozco su trabajo y confío absolutamente en ellas, puede empañarse si yo te digo, ven acá, y es que las mujeres no podemos criar a nuestros hijos solos. Sí, pueden. De hecho, lo hacemos. Porque no quisiera que se viera de esa manera, porque nadie puede criar su muchacho, sino que necesita lo tradicional en su entorno. No, bajo ningún concepto. Bajo Entonces, ningún concepto. No, bajo ningún concepto. Las madres sí podemos criar a los hijos solas y muchas veces, y lo digo muy orgullosa, los criamos mejor. Y muy bien. Bueno, Carmen y yo veníamos a hacer estamos en el aire, sí, es verdad. Sí, no es que necesitamos que nos cojan pena,
No. Eso porque yo te puedo Lo que decir, ven acá, pasa hay esta es, asociación, no, pero- no, lo que pasa es, Carmen, que a nivel laboral a uno, por el simple hecho de ser mujer, no te tratan igual. Vamos a empezar por ahí y eso está claro. Eso Por no, ahí es que yo quiero que tú llegues, porque es que me parece mentira que eso ocurra. pero es que Y eso es más en ese real. sector social, que digan, tú viniste con los muchachos y que incluso Pero oye lo que te dicen. hasta acoso hay en las Claro. heladerías, en los sitios de patines, en los sitios... Claro, sí, exacto. Entonces, Eso es así, eso es así. Es un tema un poco delicado, pero esa es la realidad que nos atañe a nosotros. O sea, la verdad es que no podemos criar sola, criamos sola y criamos mejor. Somos las madres que nos quedamos como directoras de hogares, así como los padres, tienen una responsabilidad que es como que vienen con un traje que nos ponen y nosotros cumplimos con todo o queremos hacerlo, pero la verdad es que las condiciones son muy precarias. Las oportunidades son muy pocas. te voy a recordar algo que te dijo Pedro Pablo Yermenos, Sí. Forastieri. Que él te ponía, y me parece muy válido, él decía, ¿y qué pasa con un padre que sí es cumplidor, que sí también cría a sus hijos, pero los hijos no viven con él, sino con la madre y la otra pareja, o sin la otra pareja? Se considera esa familia cuando está, él te decía, entonces los fines de semana yo soy monoparental. Sí. Y él se negaba a eso porque él decía que era una familia, su familia, algo así. Y Sí, muchos sí. hombres deben pensar eso así también. Sí, lo que pasa es que él no está, él no es un matrimonio, él no vive con su esposa o la mamá de sus hijos. En el caso de él, yo también me acuerdo que le comenté, yo tengo un caso de una persona que quiero muchísimo y es así, es divorciado, pero él ejerce su función, igual que Pedro Pablo. Y sí, lamentablemente son monoparentales, ¿qué podemos hacer? ¿Y por qué no le gusta el término uniparental entonces? Sería. Ah, por aquello de mono, ¿no? Sí. Bueno, entonces la invitación para que se Sí, asista. Hoy también este programa se ve el lunes a las 6, le da tiempo a colocarlo en la agenda y podrán ver ahí a la candidata por la circunscripción número 1. Y sería recién comienza el último tramo de la campaña. Así es. Falta, para los expertos algunos es mucho, para otros es muy poco. A ti te espera una jornada intensa, Sí. 24/7, y hay algo que no has mencionado, y lo voy a mencionar. Tú renunciaste para dedicarte de lleno a la campaña y porque considerabas que chocaba con tu trabajo que tienes ahí toda la vida, muchos años, Sí. no toda la vida, que es en la colectiva Mujer y Salud. ¿Por qué tomas esa decisión? Bueno, fundé la colectiva Mujer y Salud junto a otras mujeres hace 32 años y llevaba Eso casi 13 una dictadura, sí. ¿sí? No, pero como directora ejecutiva llevo 13 años. He pasado por diversas posiciones en la organización, pero éticamente no me sentía cómoda representando, por un lado, a un partido político con una candidatura a elección popular y por otro lado, representando y asumiendo también la vocería de una organización de la sociedad civil, de una ONG. O sea, no me sentía cómoda en ese doble rol. Y por eso tomé esa decisión de renunciar de la dirección de la colectiva Mujer y Salud. No renuncio, sigo siendo parte de la colectiva, pero no soy la directora en este momento. Porque fíjate, yo creo en el sentido ético de la política. Y, un poco perdida. la política en República Dominicana está muy desacreditada. Sí. La política, y por eso mismo que tú decías, el clientelismo, la política que debiera estar al servicio del pueblo, un ejercicio ciudadano, realmente todo eso se ha ido perdiendo. Entonces, yo creo en esa política ética, en esa política responsable, y por eso tomé la decisión de renunciar. O sea, por eso incluso estaba hasta tímida de ir a los medios a presentarme
como candidata hasta tanto no oficializara mi salida de la dirección ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Aunque alguna gente piense que no hay conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque yo como directora de la colectiva Mujer y Salud tengo acceso a mucha información, tengo acceso a muchos espacios, tengo acceso incluso a mis electores y a mis electoras. Entonces yo tengo que separar eso. Cuando yo voy a trabajar con un grupo, cuando yo voy a apoyar a una organización en su trabajo, no quiero que lo vean como un interés particular por mis intereses políticos. Y entonces por eso ahora me siento muchísimo más cómoda éticamente con ese trabajo. Bueno, yo no estaba muy convencida, pero casi me convenciste, digo, de la renuncia, porque... Es que, Carmen, tú sabes qué incómodo es tú ir, por ejemplo, yo trabajo con población que vive con VIH. Entonces, ir a hablarle, a darle un curso sobre autocuidado a esa población y después decirle, voten por mí, que soy candidata en la circunscripción 1. O sea, como que no me siento cómoda. Claro. Entonces, es un asunto ético. Muchísimas gracias, este programa me ha encantado, yo me imagino que a ustedes también. Tienen tiempo todavía para ir, si es lunes, si lo están viendo lunes, esta tarde a la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, y tienen tiempo también para evaluar la opción de Sergia Galván en la boleta 23. Muchísimas gracias por seguir con nosotros.